La cuenca mediterránea, siglo II de nuestra era, el momento de máxima hegemonía del Imperio Romano. Posiblemente no haya mayor símbolo del poderío de la Roma imperial que la majestad de su arquitectura. En la cúspide de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes, 20 razas y más de 500 urbes. Y allí donde conquistaba, construía. La arquitectura romana se extiende de Italia a España, de Francia a Asia Menor, de África al Mar Negro. Todas las ciudades se erigían conforme al mismo y grandioso estilo: columnas, atrios, mercados, templos, basílicas. El Imperio Romano unificó toda la ribera mediterránea, englobando unas tierras donde habían florecido multitud de culturas, unificándolas en una sola civilización, regida por las mismas leyes, con un mismo modus vivendi, unas mismas costumbres. Una sola ciudadanía multiétnica cuyos miembros no padecían la discriminación racial y que tuvo emperadores italianos procedentes de otras provincias europeas, africanos y árabes. A fin de comprender cómo Roma logró construir tan vasto estado y gobernarlo durante casi un milenio, viajaremos a los mismos confines del imperio en su época de máxima expansión y conoceremos los secretos que la arqueología ha desvelado para nosotros. Secretos de la arqueología. Roma, capital de un imperio. Según la leyenda, la urbe romana fue fundada por Rómulo en 753 a.C. Casi inmediatamente inició su expansión, haciéndose en primer lugar con los territorios de los pueblos itálicos. A continuación extendió sus dominios hasta configurar un imperio que abarcaba desde las costas atlánticas de Iberia hasta el río Éufrates. Los historiadores datan la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, lo cual significa que la historia de esta ciudad y su preponderancia mundial se prolongó por espacio de más de un milenio. ¿Cómo logró sobrevivir durante tanto tiempo? La respuesta es: Roma no se limitó a sojuzgar otras tierras, las adoptó, fundiendo los modos y costumbres de las diversas culturas con lo mejor que Roma tenía que ofrecer. En Vaison-la-Romaine, Francia, en tiempos una provincia romana llamada Galia, los arqueólogos descubrieron esta vía jalonada de imponentes construcciones. En sus entradas, los investigadores hallaron unas desconcertantes ranuras. ¿Qué objeto tenían? Cuando los arqueólogos se topan con un enigma de esta naturaleza, a menudo logran dar con pistas importantes en antiguos escritos sobre arquitectura transmitidos por copistas medievales. En el caso de Vaison-la-Romaine, el misterio quedó resuelto. Las ranuras de los umbrales servían para sujetar las mesas sobre las que los comerciantes exponían sus mercaderías. Disponiendo las mesas paralelamente a la calzada, los tenderos gozaban de la máxima visibilidad para sus productos y por ende se vendían mejor. Este hincapié en la mercadotecnia y los negocios es uno de los motivos por los que el imperio permaneció vivo durante tantísimo tiempo. Dondequiera que llegasen los romanos, acababan deponiéndose las armas y la guerra daba paso a la Pax Romana. En este contexto de renovada estabilidad, prosperaba el comercio. Tras invadir y repoblar unas nuevas tierras, Roma reclutaba a los mejores guerreros de ese país y los incorporaba a sus legiones. Los militares más destacados provenían de las familias más pudientes. Solían ser los más cultos y cualificados y tenían la natural aspiración de medrar en el entramado político del nuevo régimen. Si triunfaban en el campo de batalla, así como en la vertiente política de la guerra,
tenían la oportunidad de llegar a senadores, uno de los cargos más prominentes y rentables de la administración imperial. La carrera militar era el medio más rápido para promocionarse socialmente. Pero claro está, los nuevos soldados debían comenzar por lo más bajo del escalafón. Se los destinaba a los límites más orientales del imperio, donde el emperador Trajano combatía a los formidables partos, herederos del imperio persa. En las Galias embarcaban en una flotilla militar y zarpando del puerto de Massilia, la actual Marsella, navegaban hasta Sicilia, viéndose obligados a luchar contra los piratas en el transcurso de la travesía. Desde Sicilia continuaban viaje hacia Oriente siguiendo la ruta más corta y segura posible. Eso suponía seguir la costa y no aventurarse en alta mar, de no ser ineludiblemente preciso. La flota cruzaba el mar Egeo dejando tras de sí la península del Peloponeso y atracaba en el puerto de Laodicea, en Siria. Los navíos de guerra de aquellos tiempos eran muy distintos de los buques mercantes. Esta nave se denomina trireme. Conocemos bien su aspecto gracias a los restos hallados por los arqueólogos marinos. Los nautas romanos descubrieron que, a fin de realizar rápidas maniobras en plena batalla y arremeter contra el enemigo, los barcos de combate debían ir impulsados por grupos de remeros dispuestos en varias cubiertas. Los navíos comerciales, en cambio, navegaban a vela y no empleaban remos. Los barcos de combate se clasificaban conforme al número y disposición de los remeros. El trireme estaba dotado de 3 hileras superpuestas de remeros y cada remo era manejado por 2 hombres. Se trataba de una embarcación ligera, de unos 35 metros de eslora, idónea por su velocidad y maniobrabilidad para combatir la piratería. La misión de los infantes de marina, amén de tripular el barco junto con los remeros, era abordar los navíos enemigos. Cada trireme llevaba a bordo una dotación compuesta por unos 300 remeros y un centenar de infantes de marina. A fin de limpiar de piratas las aguas del Mediterráneo y el Egeo, a menudo la flota debía perseguir a sus enemigos durante centenares de kilómetros antes de darles caza. Una vez que los alcanzaban, la táctica no consistía en abordar el buque y enzarzarse en una lucha cuerpo a cuerpo, sino en echarlo a pique, ya arremetiendo contra él, ya arrojándole proyectiles incendiarios por medio de catapultas. Una nave de costado corría mayor peligro de ser embestida y hundida que su atacante. No obstante, esa posición confería ventajas a la hora de servirse de la catapulta. Eso se debe a que el oleaje provocaba 2 efectos distintos en la trayectoria de los misiles. La catapulta defensiva de a bordo, instalada perpendicularmente al eje del navío, lanzaba el proyectil de tal modo que en su recorrido trazaba una elipse muy alargada. Una parábola que se correspondía perfectamente con el contorno y la posición del barco enemigo. Este, por otra parte, tenía su catapulta alineada con su eje principal y sus municiones tendían a caer dentro de un círculo que abarcaba tan solo una parte mínima del objetivo. Frecuentemente los misiles del atacante erraban el blanco, lo cual podía decidir el resultado del enfrentamiento. Mas la vida del soldado no se limitaba a la actividad bélica. La cultura romana exigía cierta dosis de refinamiento y buen gusto a sus ciudadanos. Este teatro de Tyndaris se encuentra en la costa nororiental siciliana, dominando el mar por donde llegan muchos viajeros y legionarios para hacer escala en sus travesías. Lo más sorprendente y desconcertante de esta edificación no son tanto su arquitectura y su ornamento como su ubicación. Es verdaderamente llamativo, pero carece de explicación lógica. Puesto que los espectáculos solían celebrarse de día, erigir un teatro en un paraje expuesto a los vientos marinos y a pleno sol parece una decisión muy discutible. Otros monumentos de este tipo, como el empinadísimo teatro de Pérgamon en la actual Turquía, cuentan con amplios horizontes. El gusto helenístico requería que toda obra arquitectónica fuese grandiosa. Lo cierto es que el teatro de Tyndaris, al igual que buena parte de la ciudad, no fue levantado por los romanos, sino por los griegos varios siglos antes, durante la era helenística. Los romanos sencillamente anexionaron estas tierras a su imperio. Una de las razones para explicar la vastedad y el poderío del imperio romano es su asimilación de la cultura helénica, que fue imitada al principio, posteriormente desarrollada como por ejemplo el ars musivaria, la confección de mosaicos, y finalmente difundida por todo el Mediterráneo. Tierra adentro, en la misma Sicilia, se alzaba una floreciente Civitas,
la ciudad de Morgantina. Sus suntuosas domus, decoradas con soberbios mosaicos, atestiguan fehacientemente su opulencia. Una de las muestras más claras de su prosperidad era la amabilidad con que acogía a sus visitantes. La prueba la tenemos en este mosaico, en el que se lee en griego la frase «que sigas bien», que puede interpretarse como una expresión de bienvenida. Todos los ciudadanos del imperio eran iguales. La circulación de personas e ideas era tan libre como la de bienes. El gobernador de la isla, así como sus moradores estables, hacían extensiva la célebre hospitalidad romana a todos los viajeros, ofreciéndoles vino, carne y todos los productos de la fértil tierra siciliana. Una parte de la terra firma italiana, un país al que Virgilio llamó paraíso terrenal, poderosa madre de los cultivos y madre de los hombres. En ocasiones, la misión de las legiones no era hacer la guerra, sino la paz. En la isla griega de Santorini se encuentra un antiguo asentamiento llamado Tira. Tira estaba situada en una región permanentemente amenazada por los terremotos. La mitad de la ínsula desapareció bajo el mar en el segundo milenio antes de Cristo. Los restos arqueológicos hallados en Tira demuestran que la ciudad había experimentado diversas reconstrucciones y que había sufrido los efectos de más de un seísmo. Los temblores de tierra ocasionaban graves daños a los edificios públicos y particulares, y en tales ocasiones las legiones romanas desempeñaban la misión de llevar a cabo obras de ingeniería civil. Excavaciones de pozos, despeje de vías públicas, restauración de las condiciones de salubridad. Los oficiales del ejército imperial tenían la oportunidad de distinguirse si cumplían satisfactoriamente con estos servicios públicos. Más hacia oriente, en los confines del imperio, queda Jordania. En el siglo XX los arqueólogos desenterraron la hermosa ciudad de Gerasa. Se quedaron perplejos al descubrir numerosas tapas de desagüe como esta, con la imagen grabada de un delfín. Este animal está patentemente asociado con el mar. Sin embargo, Gerasa se alzaba en la mitad del desierto, muy lejos del Mediterráneo. ¿Qué misterioso significado subyacía en estos delfines? A lo largo de varios decenios de campañas arqueológicas fue saliendo a la luz una rica ciudad que ofreció pistas a los estudiosos acerca de la enigmática relación de Gerasa con el agua. Uno de los monumentos más relevantes de las Quívitas es el Ninfeo, una fuente admirablemente adornada. Las atarjeas labradas en el empedrado servían de desagüe. La ciudad, por lo tanto, se encontraba surcada por infinidad de arroyuelos. El estudio de la gran columnata que atraviesa la población arrojó una conclusión sensacional. En la cúspide de las columnas, ocultas tras los arquitrabes, discurrían unas conducciones de agua. Gerasa contaba con un complejo sistema de suministro de aguas. El líquido elemento que anegaba las acequias durante la estación lluviosa se canalizaba, embalsaba y distribuía por toda la ciudad, donde se hacía un ostentosísimo uso de ella antes de evacuarla por los diversos canales. El sistema suponía un gran despilfarro, pero era por eso precisamente por lo que la ciudad se sentía tan orgullosa de él. Gracias a su abundante abastecimiento de agua y a sus joyas arquitectónicas, como este templo erigido en honor a Zeus sobre un belvedere, mirador, que se asienta sobre 3 terrazas, Gerasa ofrecía una imagen hermosa y acogedora, idónea para su papel como uno de los principales mercados de la antigüedad. La urbe se encontraba junto al Limes, la frontera oriental del Imperio Romano, una región de intenso tráfico comercial, el mundo mediterráneo y la India y China. Gerasa debía competir comercialmente con otras quivitates de la misma zona, tales como Palmira y Petra, de modo que se veía obligada a ofrecer una amplia gama de servicios de calidad y diversiones, como demuestran sus 2 teatros, sus termas de aguas minero-medicinales y el circo.
Su hospitalidad se ve realzada por este magnífico recinto oval que reportó una gran celebridad a la Civitas. La plaza ovalada de Gerasa simboliza el Imperio Romano. Una imponente avenida porticada atraviesa la ciudad y desemboca en la pintoresca plaza. Evidentemente, las urbes más bellas y prominentes del imperio, aun aquellas tan remotas como Gerasa, debían su importancia a las excelentes calzadas que las enlazaban. La plaza, o foro, como los romanos llamaban al centro de reunión más destacado de la ciudad, siempre era el término de una calzada. Este foro oval da testimonio de la razón fundamental para la larga pervivencia del Imperio Romano: su red de comunicaciones. La eficacia de su infraestructura viaria sigue siendo admirable aún en nuestros días. Oficinas de correos, guardia armada, un mantenimiento constante del firme y más de 120.000 kilómetros de calzadas. Gerasa era el último reducto oriental del imperio. A partir de aquí, las legiones romanas podían atravesar las dunas de un infinito desierto y encontrar una cultura y una civilización distintas a todas cuantas habían conocido. El temible pueblo que habitaba las regiones comprendidas entre el Éufrates y el Indo hizo temblar a los propios romanos. Se trataba de las tierras de los partos, los continuadores del imperio persa. Los romanos no tuvieron más remedio que echar mano de sus formidables tácticas militares para derrotar a tan belicoso enemigo. 5 o 6 tribunos comandaban varias divisiones. Estos tribunos estaban a las órdenes de un legatus, un legado del emperador, el general supremo de las legiones. Por debajo de los tribunos estaban los centuriones, una fuerza de élite al mando de las centurias, compañías compuestas por un centenar de legionarios. Combatiendo a los partos, los romanos se servían de sus prestigiosas tácticas bélicas. La caballería se desplegaba a lo largo de los flancos. En el centro, enfrentándose directamente a las huestes rivales, se encontraban 4 líneas de infantería, con las centurias formando una abigarrada formación a fin de cerrar todos los posibles huecos. Los primeros en acometer eran los vélites, componentes de unas unidades ligeras que llevaban a cabo ataques relámpago y se replegaban tras sus líneas. A continuación avanzaban los lanceros, que arrojaban su pilum y después se enzarzaban en una lucha cuerpo a cuerpo antes de retirarse. En ese momento intervenían los príncipes y por último los triarii, pertrechados con pilum y gladium, la espada. Las ofensivas se llevaban a cabo repetidamente y en ese mismo orden hasta que las 4 líneas flanqueadas por los equites, la caballería, lanzaban el postrer ataque. Si vencían en la primera batalla, los romanos acometían un reto mucho más arduo si cabe: el asedio a una ciudad fortificada, un oppidum. Las legiones acampaban a algo más de medio kilómetro de sus muros e instalaban sus amenazadoras máquinas de guerra, las eficaces catapultas, sobre unos pedestales. Las catapultas o ballistas lanzaban flechas y, si era necesario, piedras. Cuando el ejército ponía sitio a una ciudad, empleaba piedras como misiles a fin de abrir brechas en las murallas y facilitar así la invasión de las tropas. Los proyectiles debían golpear el mismo punto una y otra vez. Esto se conseguía cargando siempre la catapulta con piedras del mismo peso, tras realizar varios disparos de prueba para escoger el emplazamiento adecuado de la balista. Los misiles pesaban hasta 80 kilos y tenían un alcance máximo de unos 650 metros. A fin de arrojarlos a gran velocidad hacia la cerca de la ciudad asediada, los proyectiles se colocaban en un saco situado en el centro de una cuerda atada a sendos brazos de un arco, tensado por un sistema de sogas entrelazadas. Un cabrestante tiraba de la cuerda y tensaba el arco. Y al soltar la anilla sujeta al saco, la piedra salía disparada. Además del bombardeo con catapultas, los romanos se servían de otras máquinas de asedio. La turris, la torre, era una de sus armas de asalto más pujantes. Su parte frontal estaba cerrada, aunque podía abrirse a varias alturas cuando fuese necesario.
En los pisos intermedios iban montadas catapultas cargadas con flechas y piedras. En las alturas superiores se agazapaban los soldados listos para iniciar el ataque en el momento en que las torres se aproximasen suficientemente a las murallas enemigas. En la planta más baja se encontraba el ariete. En cuanto se lograba abrir una grieta en el muro, el tribuno ordenaba a sus centuriones atacar y entrar triunfantes en la ciudad. A raíz de la victoria de Trajano sobre los partos, el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión. Los oficiales más destacados podían optar por seguir el cursus honorum, la carrera de los honores, el rigurosamente reglamentado escalafón romano. Con los debidos honores obtenidos en el campo de batalla, podían llegar a obtener un puesto en el senatus y pertenecer así a la asamblea más importante del imperio. Los senadores romanos también eran combativos, si bien de un modo distinto. Se servían de las armas de la diplomacia, la aplicación imparcial de la ley y la sabia administración económica y política, a fin de garantizar la estabilidad de los territorios ganados por el ejército. El imperio era un inmenso dominio que comprendía todo el mundo conocido en aquel tiempo. Su legado es uno de los más poderosos de la historia universal. Personas congeladas en el tiempo. Unas arcaicas poblaciones del Imperio Romano, en tiempos prósperas y llenas de vida, tratadas en sus escritos por los estudiosos latinos, se habían desvanecido. ¿Qué había sucedido? Se trataba de un tremendo enigma que tuvo perplejos a los arqueólogos durante más de 1600 años. ¿Era posible que hubiesen quedado sepultadas en las entrañas de la tierra? Esta es la historia de unas gentes no muy distintas a nosotros mismos, hombres, mujeres y niños, que tenían sus empleos y asistían a la escuela, pero que en tan solo 48 horas corrieron una suerte demasiado horrible de imaginar. Secretos de la arqueología. Pompeya, una ciudad redescubierta. Italia, el corazón del gran imperio romano. Año 79 después de Cristo. Una calurosa tarde de estío, los moradores de la metrópoli romana son testigos de un singular fenómeno. Una sustancia grisácea con aspecto de nieve sucia se precipita de los cielos sobre la urbe. Mas no se trata de una tormenta de nieve. Unos 200 kilómetros al sur, un ardiente volcán, el monte Vesubio, ha erupcionado y vomita roca fundida y cenizas. Fue un cataclismo de proporciones bíblicas. Pompeya y Herculano, conocidas entonces como Pompeia y Herculaneum, que habían medrado durante generaciones a la sombra del volcán, se desmoronaron y quedaron arruinadas. Los habitantes de estas dos civitates estaban condenados a un cruel final, tan horroroso como indescriptible. Cegados por las cenizas al rojo vivo y asfixiados por los gases ponzoñosos, fueron muriendo uno a uno. A medida que la erupción continuaba, sus cadáveres fueron quedando ocultos bajo varias capas de lodo hirviente y piedra pómez, hasta que no quedó el menor rastro de vida, ni de civilización. Desde que se tenía memoria, jamás una región tan densamente poblada había sido víctima de una catástrofe igual. Con el transcurso del tiempo, las en tiempos pujantes poblaciones se borraron del recuerdo de las generaciones posteriores. De ellas no sobrevivieron más que sus nombres en los mapas antiguos y algunas obras de arte y tesoros a ellas atribuidos. Y así es como nació uno de los mayores misterios de la historia. Durante 16 siglos, eruditos y entusiastas del arte
trataron de resolver la incógnita de estas ciudades perdidas. ¿Qué les había ocurrido? No ignoraban que la respuesta yacía oculta en los entresijos de la tierra. Sin embargo, nadie sabía exactamente dónde, hasta que a comienzos del siglo XVIII, un campesino dio por casualidad con uno de los más espectaculares hallazgos de la historia de la arqueología. Junto a sus tierras de labor se había abierto una profunda sima, exponiendo a la vista unos restos arquitectónicos antiguos. Se organizó una partida a fin de explorar las ruinas subterráneas. De repente, la luz de la antorcha de uno de los expedicionarios alumbró una placa inscrita con caracteres latinos. Gracias a una sola palabra, herculanenses, los arqueólogos cayeron en la cuenta de que habían dado con el teatro de Herculano, una de las ciudades arrasadas por el Vesubio. Por fin, se resolvía uno de los enigmas de la antigüedad. Se trataba de un descubrimiento extraordinario. Aún en nuestros días, casi 300 años después, siguen desenterrándose objetos, como esta jarra de cristal, cada vez que los arqueólogos escarban en el lodo endurecido. No obstante, tales descubrimientos palidecen junto a otros hallazgos mucho más dramáticos, como las osamentas de algunos antiguos vecinos de Herculano que no lograron escapar del desastre. Antes de su caída, Herculano era una civitas próspera, como pone de manifiesto la hermosura de sus mansiones, muchas de las cuales contaban con un atrio fastuosamente decorado. En numerosas domus, casas romanas, se han recuperado decenas de estatuas de bronce que hoy se exhiben en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Estas piezas, perdidas durante casi 2000 años, componen hoy en día una de las mayores colecciones de bronce de todo el mundo. Pero el descubrimiento más relevante tuvo lugar en la llamada Casa de los Papiros, aún parcialmente sepultada bajo varios estratos de roca volcánica. Toda una biblioteca que contenía millares de rollos. Carbonizados, aunque intactos, estos documentos están siendo desenrollados por los expertos, de modo que siguen descifrándose. La localización de los papiros a mediados del siglo XVIII dio alas a la búsqueda de la otra ciudad perdida, Pompeya. Esta fue asimismo descubierta fortuitamente en 1756, tan solo unos años después de Herculano. Aunque buena parte del casco urbano de Pompeya permanece oculto por la roca eruptiva, la mayor parte de sus tesoros han salido a la luz. Pese a la devastación provocada por el Vesubio, sobrevivió un buen número de pinturas al fresco para brindarnos una vívida imagen de esta pretérita civilización. Este retrato de un acaudalado mercader y su esposa podría representar a cualesquiera de los más de 10.000 habitantes de la ciudad. Fue en este anodino lugar, sito entre la Vía Estaviana y la hoy célebre Vía de la Abundanza, donde se halló la admirable pintura. Cuando los arqueólogos excavaron los restos de la vivienda, encontraron la efigie de su propietario en uno de los muros de una estancia. El fresco contenía un pequeño, aunque notabilísimo detalle. La mujer, representada a la vera de su esposo, sostenía una tablilla encerada, el soporte sobre el que se escribía en aquellos tiempos. Los investigadores concluyeron que la mujer llevaba los libros del comercio que regentaba junto con su marido. Del mismo modo que muchas familias de nuestro tiempo, la pareja tenía instalado el establecimiento, una próspera panadería y tienda al por menor, en su propia casa. Pese a los avances de la civilización moderna, resulta asombroso comprobar lo poco que han variado los aspectos más sencillos de la vida cotidiana al cabo de 2000 años. Mientras que hoy el centro comercial se ha convertido en el eje de la vida social y mercantil, en tiempos de los romanos este era el papel del foro. La congestión del tráfico era por entonces tan problemática como lo es hoy. De modo que, muy ingeniosamente, el centro de las ciudades se proyectaba para ser exclusivamente peatonal. Los quibes, los ciudadanos, acudían a participar en la vida pública y social de la ciudad o simplemente para disfrutar de un paseo con su familia o amistades. Los pronunciados escalones de los soportales no tenían una mera finalidad estética. Servían asimismo para vedar la entrada de carruajes, de modo que los transeúntes no tuviesen que preocuparse por el peligro de ser arrollados por un caballo. En Pompeya, como en todo el mundo romano, el foro era el foco de la vida religiosa, política y comercial. Las dependencias municipales y los archivos se encontraban en esta plaza. En sus aledaños estaba situado el Comitium, a donde los varones romanos acudían a depositar sus votos. Si bien las mujeres eran una parte esencial de la sociedad romana, carecían de derecho al voto.
No obstante, sí ejercían, como hoy, una decisiva influencia sobre las opiniones de sus maridos. En el propio foro, a mano derecha, se alzaba un edificio propiedad de la pudiente y noble dama Eumaquia, descendiente de una influyente estirpe pompeyana. Con sus más de 2.400 metros cuadrados, el equivalente a la superficie de un campo de fútbol, era una de las mayores edificaciones del foro. Los arqueólogos sospechan que se trataba de un importante mercado donde se adquirían telas y materias primas, principalmente lana. La excavación de estas estructuras, cercanas a la entrada del inmueble, supuso un sorprendente hallazgo. Parece increíble, pero los expertos opinan que se trata de unos mingitorios utilizados para recoger la orina de los visitantes a fin de emplearla para blanquear y suavizar la lana. En un lugar destacado del foro, se erguía el templo de Iobe, Júpiter. Con sus más de 12 metros de altura y sus 6 columnas en la fachada, era la mayor construcción religiosa de Pompeya. De las muchas estatuas del templo, tan solo ha pervivido la cabeza de Júpiter, cuyo original se custodia en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Aunque poco es lo que sobrevive de su fábrica original, aún es posible recrear visualmente su pasado esplendor. En su tiempo fue el monumento más señalado de Pompeya. El complejo del foro ofrecía esta imagen, con sus 2 columnatas superpuestas y el templo de Júpiter al fondo. Aquí se hallaba también una de las mayores escuelas de la ciudad, cuyas clases se impartían en estos atrios. Al parecer, la disciplina era más estricta en aquel tiempo. Este fresco representa a un estudiante azotado por su maestro ante los ojos de sus condiscípulos. En esta aula, al aire libre, nadie osaba quejarse. Los colegiales se sentaban en el suelo y sus profesores daban las lecciones a la intemperie, haciendo caso omiso de las condiciones climáticas. Por si fuera poco, la vida pública siempre se encontraba abarrotada por el gentío y los vendedores ambulantes que atendían sus negocios. En la parte izquierda del foro quedaba el templo de Apolo. Se trataba de un centro de culto muy concurrido, puesto que Apolo se consideraba la deidad protectora de Pompeya. Amén de a rendirle homenaje, los ciudadanos acudían a consultar el reloj de sol que corona esta columna. Apolo era el dios que gobernaba la armonía y el equilibrio, así como el transcurrir del tiempo. No es de extrañar entonces que su templo fuese el más venerado, excepción sea hecha del de su padre Júpiter. Uno de los lugares más frecuentados en tiempos de los romanos eran los baños termales. Las termas, construidas en el año 80 a.C., tenían entradas separadas para hombres y mujeres, así como instalaciones balnearias distintas para cada sexo. Esta sala era el Tepidarium, el lugar donde los clientes se bañaban en agua templada. La pileta fue donada por un industrial de Capua llamado Marcus Nigidius Bacula, que quiso asegurarse de que nadie ignorase quién había sido el donante. En esta dependencia, con el techo abierto al cielo, se encontraba el Frigidarium, una piscina de agua helada en la que se sumergían los bañistas tras tomar una sauna. Pompeya se construyó con forma de óvalo y tenía un perímetro de unos 3.200 metros. Una soberbia muralla con 7 puertas circuía la Civitas. En este cruce de calles se alzaba en tiempos el Templo de la Fortuna Augusta, dedicado a la buena estrella del emperador. Junto a él se abría un atrio por el que se accedía a unas viviendas y al fondo se erguía el arco dedicado al emperador Calígula. Los historiadores actuales son capaces de recrear la fisonomía de estos edificios con gran lujo de detalles, un tributo a la ciencia moderna y a la arqueología. Como todas las ciudades romanas, Pompeya estaba dotada de un anfiteatro donde se celebraban combates de gladiadores. El anfiteatro pompeyano es uno de los más antiguos del mundo romano. En este preciso recinto, en el año 59 después de Cristo, tuvo lugar un suceso que requirió la intervención del mismísimo emperador Nerón. En el transcurso de un espectáculo gladiatorio, los espectadores se enzarzaron en una violenta y sangrienta lucha. Muchos murieron.
Enfurecido por el escándalo, Nerón ordenó la clausura del anfiteatro por espacio de 10 años. El decreto acabó anulándose gracias a la intervención de la emperatriz Popea. Los pompeyanos recibieron alborozados la reinstauración de sus juegos. Los gladiadores eran héroes, a menudo reverenciados aún por los niños, que acostumbraban a pintar a sus luchadores favoritos en los muros de la ciudad. Los gladiadores vivían en la propia escuela gladiatoria y se entrenaban en la palestra, sita en el interior de un patio porticado. Estas dependencias formaban parte de un complejo que también albergaba el Gran Teatro y el Odeón, un teatro de dimensiones más reducidas. Para las parejas que quisiesen disfrutar de una noche en la ciudad, este precursor de los actuales centros de ocio era el lugar idóneo. En el Odeón se celebraban funciones teatrales y espectáculos musicales. En su época, el Odeón estaba techado a fin de que los asistentes que se sentaban en el graderío gozasen de una acústica perfecta. El Gran Teatro se erigió en la falda de una colina al modo helénico. La asistencia a las atracciones era gratuita. Se trataba de espectáculos patrocinados, tal y como se hace hoy día, salvo que, habitualmente, quien corría con los gastos era un político que buscaba la reelección. Las funciones teatrales se ofrecían durante el día. Para proteger al público del sol, se tendía un entoldado sujeto por grandes postes. Esta es la vista que en tiempos ofrecía el escenario. A diferencia del teatro, esta tahona no debía de ofrecer sus productos gratuitamente. No obstante, fue un negocio muy rentable. Los habitantes de Pompeya eran grandes consumidores de pan, ya que todo el mundo podía permitírselo. Se cocía incluso el panis furfureus, un pan de ínfima calidad que se servía en los comedores de beneficencia. Por supuesto, aún el mejor pan necesita de un acompañamiento. Pero muy pocos quibes disponían de pozo propio. Este pilar señala la ubicación de un pilón conectado con la gran cisterna principal, desde la que se distribuía el agua. Sus vestigios nos sirven para hacernos una idea del aspecto original de esta confluencia. Estas fuentes se instalaban en muchos cruces de calles y los ciudadanos acudían a abastecerse de agua para el uso doméstico. Los privilegiados que habitaban las más célebres mansiones de Pompeya lo tenían mucho más fácil. Esta es la llamada casa de los Betii, dos hermanos descendientes de una familia de libertos que hicieron fortuna en el mundo de los negocios. Deseosos de hacer alarde de su opulencia, los Betii mandaron erigir estatuas en un jardín rodeado por una columnata y decoraron su morada con frescos como estos. Otra notable residencia fue la llamada Casa del Fauno. La lujosa vivienda, que se extendía por una superficie de cerca de 3.000 metros cuadrados, ocupaba casi la totalidad de una manzana y constaba de innumerables estancias. La domus estaba ornamentada con incontables esculturas. Esta figura de bronce constituía la decoración central del impluvium, un aljibe empleado para envasar el agua de lluvia que caía por las vertientes interiores del tejado. La vivienda pertenecía a una mujer llamada Casia. En el transcurso de una excavación se halló su cadáver carbonizado junto con sus zarcillos, una sortija y otras joyas que guardaba en un pequeño bolso. Otro gran palacete era la Villa de los Misterios, que queda extramuros. Formaba parte de una explotación agraria especializada en la elaboración de vinos de la tierra, como el Vesubio. He aquí la reconstrucción de una prensa de madera, como las que se utilizaban hace 2000 años para extraer el mosto de la uva. No obstante, los postreros señores de la villa, que toman su nombre de estos frescos con motivos alusivos al culto mistérico dionisíaco, cultivaban algo más que viñas. Sus huertas producían una gran variedad de frutas y verduras destinadas a abastecer el mercado de Pompeya. Los arqueólogos han llevado a cabo un descubrimiento casi tan significativo como el de la propia ciudad: las semillas perfectamente conservadas de muchas especies vegetales que se cultivaban en Pompeya. Tales pruebas demuestran que la agricultura desempeñaba un papel fundamental en la vida pompeyana. En cada casa se cultivaba un huerto. Un ejemplo es la llamada casa del perfumista. Su propietario plantó olivos en ordenadas hileras, así como minuciosamente dispuestos setos de mirto y otros arbustos. Cultivaba asimismo hierbas, raíces y flores de muchas plantas que se utilizaban como remedio contra las dolencias más comunes. Los pompeyanos sembraban también la adormidera, o amapola,
cuyas propiedades hipnóticas bien conocían. La simiente de lino, con la que se hacían cataplasmas para tratar la bronquitis. La ruda, el ajenjo y el hinojo, que aún se emplea en nuestros días para el dolor de estómago. La albahaca no se usaba para cocinar, sino para elaborar un delicado perfume muy apreciado por las mujeres en la antigüedad. Muchas plantas y flores no se cultivaban por su belleza, sino para la obtención de esencias fragantes. Estas se diluían en aceite de oliva, cuyas propiedades conservantes tampoco eran un misterio para ellos. A continuación, las almacenaban en pequeñas jarras de cristal. Los diversos vinos producidos en Pompeya debían de servirse en esta antigua taberna. Había 118 establecimientos como este en la ciudad, que tenía una población de tan solo unos 10.000 habitantes. En otras palabras, había una cantina por cada 85 habitantes. Uno de los más concurridos locales nocturnos de Pompeya era la Caupona de Asellina, que queda en la Vía de la Abbondanza. Este debía de ser el aspecto que ofrecía a sus parroquianos. Angosta y abarrotada, posiblemente la tasca era más célebre por sus mujeres que por la calidad de sus caldos. Sus nombres eran Smirina, María y Aigle. 3 trabajadoras más que dispuestas a satisfacer las necesidades sexuales de la clientela en una reducida estancia de la primera planta. Conocemos uno de los nombres gracias a un grafito hallado en un muro exterior de la bodega. Se trata de un cartel electoral que pide el voto para un candidato a un puesto municipal. Votad a Caius Lollius Fusco para el cargo de aedilis de vías y edificios públicos y sagrados. Las chicas de Asellina y especialmente Smirina solicitan vuestro apoyo. Este testimonio indica bien a las claras que en la antigua Pompeya el vino y la política iban de la mano. Al menos 20 veces al año se celebraban comicios para cubrir los diversos cargos edilicios, y los quibes adinerados que optaban a ellos no reparaban en gastos para financiar su campaña. A fin de promocionarse, los candidatos patrocinaban munera gladiatoria, es decir, combates de gladiadores y otros espectáculos en el anfiteatro. Más eficaces, si cabe, eran los magníficos banquetes electorales y orgías a los que estaban invitados todos los posibles votantes. Naturalmente recurrían asimismo a la cartelera electoral, grafitos pintados en los muros con pintura roja o negra que pedían el voto para un aspirante con la ayuda de un lema publicitario con gancho. Votad a Trevius para el cargo de aedilis. El panadero pide vuestro respaldo. Elegid a Caius Secundus. Cuenta con el voto del sumo sacerdote. O bien, Caius Julius Polybius para el puesto de aedilis. Fabrica un pan estupendo. en suma, no se devanaban los sesos a la hora de pedir el voto. Un acomodado y prestigioso panadero, Caius Iulius Polybius, tenía eslóganes electorales hasta en las paredes de su propia domus, y con ellos rogaba a sus invitados que lo apoyasen con su voto. Conocemos la fisonomía de Caius Iulius Polybius, así como la de 2 parientes suyos. Por medio de sofisticadas técnicas reconstructivas y trabajando con los fragmentos craneales hallados en la domus, los científicos han confeccionado una serie de bustos que nos permiten contemplar los auténticos rostros de los pompeyanos. Este es Caius Iulius Polybius, aspirante a un cargo público en las elecciones del año 79 después de Cristo, con su nariz aquilina, sus labios delgados y una amplia y curva frente. Y esta es la faz de uno de sus familiares, un hombre en la treintena de ancha nariz, cejas pobladas y 1,70 m de altura, casi un gigante para aquellos tiempos. Por último, una chica de tan solo 1,5 m de altura y una graciosa cara ovalada de grandes ojos. Imagínensela con el cabello recogido en un moño y la piel ligeramente perfumada con un toque de albahaca. Este hombre es Lucius Caecilius Iucundus, un banquero cuya opinión era a menudo requerida por su talento para la redacción de contratos mercantiles. En el otro extremo del espectro laboral se encontraba Caius Norbanus Orique, un cómico de rasgos muy apropiados para el mundillo del espectáculo. Para demostrar que el humor es verdaderamente universal, esta divertida caricatura representa a un hombre llamado Rufus, un visitante habitual de la Casa de los Misterios.
Las mismas cualidades que hoy nos definen ya gozaban de buena salud hace 2 milenios. Se ha hallado todo tipo de pintadas que retratan a unas gentes que también sabían ver el lado absurdo de la vida y no se arredraban a la hora de compartir con los demás ciertos detalles íntimos acerca de sus semejantes. Salvila es una gorda. ¿Quién va a quererla? Se lee en un muro de una fulónica, es decir, una lavandería de la antigüedad. Otro cotilleo malintencionado nos informa de que un tal Suavis no sueña más que con jarros de vino. Y también encontramos la declaración de un enamorado: que las flechas de Cupido me maten si algún día deseo abandonarte. Escrito en honor de una mujer hermosa por un soltero agraciado con ciertas dotes para la poesía. Los pobladores de Pompeya sabían extraer el jugo a su sencillo y provinciano modo de vida. Sin embargo, un día estival, sus pasiones, amores, alegrías y su vida cotidiana cambiarían para siempre, a causa de un poder y una fuerza destructiva mayor que la de cualquier César. Ya ha oscurecido cuando llegamos a uno de los yacimientos más importantes de cuantos se están excavando en la actualidad, la Casa de los Castos Amantes. Como podrán comprobar por las osamentas de animales que aún yacen en la domus y por los cántaros volcados, este lugar es un libro abierto que ilustra el fatídico momento en el que el Vesubio entró en erupción. Antes del desastre, el dominus de esta casa había hecho decorar sus muros con pinturas al fresco. Contaba con despensas y cobertizos para las bestias. Poseía un horno y un molino. Gracias a este yacimiento, los arqueólogos han logrado establecer con exactitud la fecha del cataclismo. El 24 de agosto del año 79 de nuestra era, a la 1 de la tarde, el cráter del Vesubio expele una espesa humareda y cenizas incandescentes. Mas la devastación no ha hecho sino comenzar. A eso de las 7:30 de esa misma tarde, una serie de violentos terremotos conmocionan la ciudad. A lo largo de toda la noche, violentos temblores de tierra sacuden la población hasta los cimientos, y sus moradores huyen temiendo por sus vidas. A la mañana siguiente, pese a la destrucción, muchos regresan a sus hogares tratando de rescatar sus bienes más preciados. Se encuentra en una ciudad fantasma de viviendas vacías y millares de almas en pena vagando por las calles. Hoy que los arqueólogos han conseguido desvelar lo sucedido en el transcurso de las últimas horas de Pompeya, nos ofrecen una imagen de incesante pavor. Entre las 6 y las 7 de la mañana del 25 de agosto, se desencadena la más dramática catástrofe. Sobre el cráter, a centenares de metros de altura, se elevan colosales masas de cenizas volcánicas y gases ardientes que a continuación comienzan a engullir la ciudad. El vapor sulfuroso incandescente desciende por la falda del Vesubio a una velocidad de más de 160 kilómetros por hora. Estas densas y asfixiantes nubes ahogan y queman viva a toda la población de Pompeya. No hay escapatoria posible. Perecen más de 2000 personas. Y el número de víctimas mortales continúa ascendiendo a medida que se desentierran más cadáveres 250 años después de iniciarse las excavaciones. Este cuerpo cubierto de estaño pertenece a un niño de unos 12 años. Estos otros cadáveres son de unas personas que intentaban zafarse de la furia del volcán. El instante de su muerte quedó congelado en el tiempo, en el momento en que trataban de escapar. ¿Cómo es posible que toda esta población permaneciese tan ajena al peligro inminente que sobre ella se cernía? Un siglo antes, un científico griego llamado Estrabón había advertido a los pompeyanos acerca del riesgo de erupción. No obstante, este fresco demuestra que continuaron considerándolo un monte apacible cubierto de viñas y olivares. Hoy, cuando los turistas contemplan las históricas calles de Pompeya, la maravilla que provoca redescubrir esta antigua civilización empaña el horror de su tragedia. Pese a todo, se trata de un capítulo agridulce de la historia. El poeta alemán Wolfgang Goethe, tras visitar el yacimiento en el siglo XVIII, escribió: «Jamás un suceso trágico tal ha brindado tanta dicha a las generaciones posteriores». Más de 2 millones de personas acuden a Pompeya anualmente. Vienen a contemplar sus obras de arte y a maravillarse con su arquitectura, mas sobre todo a rendir tributo a una sociedad no muy distinta de la nuestra.
Unas gentes que compartían nuestras mismas esperanzas, ambiciones y pasiones. Solo que su caída carece de parangón en toda la historia.